Existen dos constelaciones desencadenantes de trastornos o problemas. La primera consiste en una identificación, sin que el afectado mismo se dé cuenta. Este es el caso de las implicaciones sistémicas anteriormente mencionadas. La segunda situación, que provoca trastornos a un nivel individual, es el movimiento interrumpido hacia uno de los padres. De niño, alguien es cortado en su movimiento hacia uno de los padres. En la mayoría de los casos, la madre. Dice que siempre más que nada el movimiento interrumpido es hacia la madre, ¿no? Sea porque tuvo que quedarse en el hospital, el bebé, ¿no? O no sé, la mamá se enfermó. O bueno, cualquier vivencia relacionada con una fuerte sensación de rechazo. Siempre que el afectado, incluso el adulto, se dirige a otra persona, es decir, se encuentra realizando un movimiento de aproximación, en un punto determinado surgen los recuerdos de aquella interrupción, aunque solo sea en forma de recuerdo corporal, por lo que la persona reacciona con los mismos sentimientos y síntomas de aquel entonces. Entre los sentimientos más frecuentes, ¿no?, del movimiento interrumpido, se encuentran la rabia, el odio, la desesperación, la resignación y la aflicción. Sin embargo, el recuerdo también puede expresarse en dolores de cabeza, tensiones musculares o también como decisión en propio detrimento de la persona. Por ejemplo, nunca más me mostraré débil o nunca más pediré ningún favor o de todos modos no sirve de nada. Es decir, en vez de continuar el movimiento hasta que éste alcance su meta, la persona retrocede o inicia un movimiento circular hasta volver al mismo punto de partida. Este es todo el secreto de la neurosis. O sea que si estamos neuróticos, que lo normal acá, es que hay un movimiento interrumpido. Cuando la persona afectada profundiza en estos sentimientos, su voz se vuelve la de un niño y yo me fijo en la edad de esa voz. Si alguien en una situación así expresa rabia y yo lo animo a sacarla, fomento la interrupción. La solución consiste en volver con la persona afectada a aquel punto del pasado. Es decir, permitir que nuevamente sea el niño de aquel entonces y como tal, y con la ayuda del terapeuta de una persona imaginaria, lleve a término el movimiento cortado en aquel momento. Es decir, el terapeuta se presta como representante de la madre o del padre y de esta manera el cliente hace una experiencia decisivamente nueva que más adelante le permite realizar con mucha más facilidad el movimiento hacia otras personas. Muchas veces se trata de una intervención muy rápida que no dura más de 15 o 20 minutos. Lo mismo puede lograrse también mediante hipnoterapia o terapia de sugestión. Ese ejercicio famoso que hay de movimiento interrumpido es un ejercicio que, según Bert Hellinger, es bastante sanador, ¿no? Un participante dice: tengo la impresión de que, por principio, no admite sentimientos negativos o agresivos, por ejemplo, frente a los padres. Tanto la bioenergética como la terapia de la Gestalt más bien animan al cliente a expresar tales sentimientos. Entonces Bert Hellinger dice: yo distingo, ¿se trata de un sentimiento original y por tanto de una reacción correspondiente? ¿O de un sentimiento que desvía la atención de otra cosa que se halla detrás? En la mayoría de los casos, la agresión sustituye el movimiento hacia una persona. Si alguien fue pegado o herido, puede sentir que le duele, o incluso expresar su rabia, ya que en este contexto es correcto.
Sin embargo, expresar una rabia generalizada contra los padres siempre tiene efectos fatales. La solución únicamente pasa por tomar a los padres. Entonces otro participante dice, dijiste que determinados problemas solo pueden solucionarse sistémicamente. ¿Podrías decir en qué porcentaje estimas estos casos? ¿No? Sí, dice Hellinger, puedo decirte un porcentaje. Según mi experiencia, un 50% de todos los problemas que aparecen en psicoterapia tienen causas sistémicas y únicamente pueden solucionarse sistemáticamente. Más bien diría que se trata de un 70%. El resto, según mi opinión, se debe a trastornos en el desarrollo, al menos en aquellas personas que yo veo. Normalmente se trata de ámbitos complementarios. En cuanto la parte sistémica está aclarada, frecuentemente surge algo más que debe ser trabajado en el nivel emocional, sin embargo va mucho más rápido después. Entonces Bergelinger dice, no importa cómo se mueva una persona, que se acerque o se aleje, la persona está en movimiento. Si el acercamiento no es posible, procuro que la persona realice el movimiento contrario. Y este en algún momento se invierte. Se va con la persona, con lo que ella muestre. Una persona que estaba en el grupo le pregunta, ¿qué hay de la terapia primaria en tu trabajo? Y Hellinger le explica, ¿no?, que el propósito de la terapia primaria consistía en trabajar el dolor primario. En este dolor primario siempre se trata de lo mismo. Se desarrolla donde se interrumpe el movimiento hacia uno de los padres. El dolor confirma la interrupción del movimiento, pero no soluciona nada. En vez de hacer que se exprese el dolor, llevo el movimiento interrumpido a su final. Es allí donde surge el amor y cuando éste llega, muchas veces tengo una mancha oscura aquí, ¿no? Y muestra su jersey, ¿no? Esto es lo que queda de terapia primaria. Aparte de un movimiento interrumpido hacia uno de los padres, aún existen los traumas a una edad temprana que soluciono mediante la vivencia misma, por ejemplo, a través de History Change. En este caso empleo una mezcla de PNL y terapia primaria. Un buen método es el cambio de anclaje, es decir, una escena mala se compensa por una buena. Sin embargo, al tratarse de asuntos profundos, también hay que tener en cuenta el sentimiento. Por eso sujeto a la persona, de manera que sienta la seguridad suficiente para expresar el sentimiento. Y después busco la imagen de una persona que pueda ayudarle y así lo soluciona. La misma persona le pregunta, tú a veces haces que alguien reviva su nacimiento. ¿Cuándo haces eso? Bueno, yo lo hago, dice Hellinger, si hubo un trauma natal. El movimiento hacia la madre ya quedó interrumpido. En un caso así, repito el nacimiento, hago el bonding y después viene la oración al amanecer de la vida. Este primer encuentro con la madre y el llegar a ella es la experiencia más profunda e intensa. Después realizo el cambio de anclaje. Es decir, sujeto a la persona mientras la hago subir por todas las edades de su vida, pasando por todas las situaciones traumáticas, ya que no puede haber otra sensación mejor que la de ser recibido y acogido después del nacimiento. De esta manera hago toda la terapia en una sola sesión. Es decir, trabajo todos los traumas infantiles en un mismo proceso, uno tras otro, empleando el cambio de anclaje. Hago que la persona experimente el sentimiento más positivo y después la hago revivir el trauma. De esta manera el sentimiento positivo se sobrepone al negativo, ¿no? Y ahora le preguntan, la misma persona, ¿cómo se hace exactamente eso? ¿No? Porque a veces que nos lo narren parece una cosa y experimentarlo es otra, ¿no? Hay muchos ejercicios, ¿no?, para hacer, en el cual podemos ir trabajando las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no?, para ver dónde estuvo el trauma, ¿no?, dónde experimentamos el trauma. Simplemente
ve subiendo las edades de tu vida. Si hay algo que te hace parar, quédate allí. ¿No? Es como podríamos explicarlo, ¿no? Podemos hacer en el suelo, ¿no? Una línea dibujada, la línea, o una soga también puede ser. Y en ella vamos poniendo diferentes cuadrados de papel donde vamos determinando las etapas de nuestra vida, ¿no? El nacimiento, no sé, los 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, así. Y nos vamos parando en los papeles, ¿sí? Y vamos sintiendo en cada una de las edades a ver si podemos detectar dónde está el problema, ¿no? Y nos quedamos en la que sentimos más, ¿no? Así, ¿no? De repente empieza a respirar profundamente y a llorar y le pregunto. Fíjense, él no, ni siquiera pone las edades, sino solo pone, o sea, como que va avanzando, ¿no? Y le pregunta, ¿qué edad tienes ahora? ¿Y qué ha pasado, no? Dejo que el cliente mire la situación y mientras lo sujeto o hago que otra persona del grupo lo tome en brazos y espero hasta que ello sea superado, ¿no? Después pasa a la próxima escena. Así se comprimen 500 horas de análisis en una sola hora de tratamiento, dice Hellinger, ¿no? Esta es la terapia individual en lugar de o en combinación con la sistémica. Bien, y ahora viene un tema que es muy bomba, muy buenísimo, excelente, ¿no? En las constelaciones, que es el tema de las imágenes. Bert Hellinger dice que hay imágenes interiores que atan e imágenes interiores que liberan los guiones de vida, ¿no? Esto de los guiones de vida lo habló el famoso Eric Berne, que es el creador del análisis transaccional. Yo tengo ahí por ahí en el canal unos videos, ¿no? Donde se habla del guión de vida, que está basado justamente en esto. Según este autor, nuestro guión de vida se puede cambiar, porque él dice que nosotros nuestro guión de vida lo formamos, lo hicimos hasta los 5 años de edad. Y después de los 5 años de edad quedó trazado así, y es lo que representamos durante toda nuestra experiencia. Entonces, como en las constelaciones se trabaja mucho con las imágenes interiores, frecuentemente en terapia nos damos cuenta de que una persona vive de acuerdo con una imagen interior que presenta un cierto desarrollo, es decir, una historia. En análisis transaccional, estas historias se llaman guiones. Tales imágenes tienen 2 orígenes diferentes. Por una parte existen las imágenes interiores en las que un niño reencuentra en forma de argumento una experiencia traumática que hizo. Por otra parte se hallan las imágenes interiores que indican implicaciones sistémicas. O sea, vamos a volver a repetir. Hay 2 orígenes, ¿no? Las imágenes interiores, ¿no? Que sería lo que le pasó al niño, ¿no? O nos pasó cuando niños. Y las otras imágenes interiores en las cuales están plasmadas o que se muestran las implicaciones que tenemos con el sistema. Cuando un niño hace una experiencia traumática, frecuentemente la interioriza, organizando a continuación toda su realidad alrededor de ella. Muchos cuentos y mitos describen este tipo de patrones, ¿no? Entre ellos conocemos el de Hansel y Gretel, la Caperucita Roja, el dinero llovió del cielo, la Bella Durmiente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Bella Durmiente duerme con la idea de que al despertarse, al cabo de 100 años, aún tendrá 15 años. Esto es ilusorio. La solución que ofrece el cuento anima a la niña a seguir durmiendo. Si la Bella Durmiente se da cuenta que después ya no será joven, se despierta un poco antes. En el cuento del lobo y las 7 cabritas, la madre le dice: tengan cuidado del papá malvado. Los hombres que eligen esta historia muchas veces provienen de familias en las que la madre despreciaba al padre
y la abuela paterna al abuelo. En la historia de Juan en la prosperidad, muchas veces significa que un abuelo perdió su fortuna, y en un caso así se le puede pedir al abuelo: bendíceme si yo la conservo, ¿no? La Caperucita Roja representa la seducción por un familiar mayor. El pequeño Juan es feliz al volver a casa. La madre le abre la puerta, pero ¿qué ocurre si es el padre que le abre la puerta? Es curioso que todos los cuentos que conocemos contengan imágenes de un desarrollo que atan, y que las soluciones que presentan hacia su final sean siempre ilusorias, sirviendo sobre todo para mantener el status quo. Si el cuento o la historia describe una vivencia que un niño pueda hacer antes de los 7 años, frecuentemente indica una experiencia personal y no un proceso sistémico, ¿no? Fíjense, lo voy a decir de vuelta. Si el cuento o la historia describe una vivencia que un niño pueda hacer antes de los 7 años, frecuentemente indica una experiencia personal, o sea, no tiene nada que ver con las implicaciones sistémicas. Ahora bien, también existen muchas historias que no tienen nada que ver con experiencias de la infancia. Y acá viene la descripción que hace Hellinger, ¿no? Por ejemplo, la imagen que acompaña a una persona es la de Otelo o de Ulises, ¿no? Se trata de una descripción de una experiencia que un niño no puede hacer. Existen muchas historias de este tipo que describen experiencias que solo un adulto puede hacer. Quizás un niño se sienta fascinado por una historia, así y sin saber por qué. Quizás un niño se sienta fascinado por esta historia, ¿no? Y en un caso así puede deducirse que esta historia se refiere a otra persona que antes desempeñaba o tendría que haber desempeñado un cierto papel en un sistema. Por regla general se trata de una persona con una suerte trágica, quizás un excluido, ¿no? O que en el sistema hizo sitio para otra persona. Así la historia se convierte en imagen de una vida real que ya antes tuvo importancia en el sistema. Al mismo tiempo, sirve de guión que permite que algún miembro del sistema represente una vez más a la persona excluida. Independientemente de si se trata de imágenes basadas en vivencias y sucesos traumáticos o de imágenes con un fondo sistémico, es posible buscar tales historias. Y un método, dice Hellinger, para averiguar este guión y la historia sistémica consiste en contar la siguiente historia. Por eso ahora él aquí cuenta una historia, ¿no? Que vamos a ver qué historia, ¿no? Dice que un hombre piensa que ya ha trabajado bastante, que realmente podría permitirse algo bueno ahora, ¿no? ¿Quién no ha tenido ese sentimiento? Así que sale de su casa para viajar a otra parte y pasea un tiempo por las calles de aquel lugar hasta llegar a una casa que en grandes letras dice Teatro del Mundo. Entonces el hombre piensa: este es el lugar adecuado, y se compra una entrada. Algo caro, pero no me importa ahora. Después entra, se sienta en la sala, se apoya cómodamente y espera. Finalmente se apagan las luces y la cortina se levanta, ¿no? El telón, y comienza la representación. Mientras va dándose la representación, él se da cuenta de que, ¿no? Eso le suena conocido y dice: esta obra la conozco de la literatura, no es nada nuevo. Y al seguir mirando descubre que esta es la pieza que él mismo en su vida representa. Entonces la pregunta es: ¿cómo se llama tu pieza? Tu pieza viene a ser tu rol, ¿no? Tu personaje o tu escena, ¿no? Es una pieza que existe en la literatura, o bien en forma de cuento o de película, de novela, de obra de teatro, quizás también como biografía. Siempre que sale el nombre de la pieza es una sorpresa y la mayoría de las veces algo embarazoso. ¿Alguien de ustedes sabe sobre su pieza? Como punto central se halla la representación de dos imágenes concentradas de espacio y tiempo.
Por una parte, la imagen que muestra el pasado hasta hoy, es decir, la imagen interior que ata, y por otra parte una imagen de solución, la imagen interior que libera. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un rato? La que ata y la que libera. La primera es la puesta en escena de la imagen interiorizada del sistema que la persona forma parte, es decir, lo que llamamos cuando se despliega el campo, ¿no? Y cuando configuramos el sistema. En ese contexto se parte de la base de que el lugar sistémico que nosotros ocupamos en esta imagen en relación a los demás miembros del sistema determina de manera decisiva nuestros sentimientos y nuestro actuar. La segunda imagen, que es una imagen de solución o de futuro del sistema, corresponde a los órdenes del amor, confiriendo a cada miembro de la familia el lugar bueno que le corresponde. Siempre que esta imagen es interiorizada, dejando el tiempo y el espacio suficientes para que pueda actuar, también desarrolla su influencia curativa sobre los sentimientos y el actuar del individuo y sobre el sistema entero.